Video de prueba de hipótesis de diferencia de proporciones. Técnica estadística que se utiliza para comparar las proporciones de dos poblaciones o muestras. Esta prueba se utiliza comúnmente en estudios que implican variables cualitativas, como estar de acuerdo o no con una ley, estar capacitado o no, etc. etc. Hipótesis. La hipótesis nula puede ser: la proporción 1 menos la proporción 2 es igual a una proporción hipotética. Y la hipótesis alterna: la proporción 1 menos la proporción 2 menor a una proporción hipotética. En este caso tenemos una prueba unilateral izquierda. El nivel de significación alfa a la izquierda y 1 menos alfa a la derecha. El Z crítico es la frontera entre la región de rechazar la hipótesis nula a la izquierda y la región de no rechazar la hipótesis nula a la derecha. Por lo que la región crítica, es decir, la región de rechazar la hipótesis nula, va desde menos infinito a el valor crítico. El otro caso es cuando la hipótesis nula es la proporción 1 menos la proporción 2 es igual a un valor hipotético, mientras que la hipótesis alterna, la proporción 1 menos la proporción 2 es diferente a una proporción hipotética. Y tenemos una curva de este tipo, siendo en este caso una prueba bilateral, que contiene dos valores críticos y presentamos la región de rechazar la hipótesis nula, la región de no rechazar la hipótesis nula y la otra región de rechazar la hipótesis nula. El alfa se particiona entre las dos colas, siendo para cada cola alfa medios, y lo que está en el centro es 1 menos alfa. Las regiones críticas están dadas de menos infinito a este valor crítico, unido con el intervalo de Z crítico 2 a más infinito. Y el otro caso es cuando la hipótesis nula es la proporción 1 menos la proporción 2 es igual a una proporción hipotética, y la hipótesis alterna, la proporción 1 menos la proporción 2 mayor que una proporción hipotética. La gráfica que se muestra representa una prueba unilateral derecha o de cola a la derecha. Como ustedes están viendo, hay un valor Z crítico, hay un valor de alfa sombreado de rojo y una región de 1 menos alfa. Este valor crítico define dos regiones: la derecha, que es la región de rechazar la hipótesis nula, y la que está a la izquierda es la región de no rechazar la hipótesis nula. Por lo que la región crítica, es decir, la región que me permite a mí rechazar la hipótesis nula, del Z crítico a más infinito. Tenemos que tener en cuenta que P sub 0 es un valor diferente a 0 y representa la diferencia de las proporciones planteadas en la hipótesis nula. El estadístico de prueba tiene dos formas diferentes. Cuando la diferencia hipotetizada es igual a 0, es decir, P sub 0 es igual a 0. Y esta es la forma como calcular el valor estadístico de la prueba, el Z calculado. En el numerador, la diferencia de proporciones muestrales, y en el denominador, una proporción promedio multiplicado por 1 menos la proporción promedio sobre el tamaño de la muestra 1 y más la proporción promedio por 1 menos la proporción promedio entre el tamaño de la muestra 2. Y esto, como ustedes están viendo, se distribuye mediante una distribución normal con una media de 0 y una varianza de 1. La forma como vamos a calcular la proporción promedio lo pueden hacer el tamaño de la muestra 1 por la proporción muestral 1
más el tamaño de la muestra 2 por la proporción muestral 2 entre la sumatoria de los tamaños de muestra de N1 más N2, que también lo pueden calcular como los éxitos en la muestra 1 más los éxitos en la muestra 2 sobre la suma de los tamaños de muestra, cuando la diferencia hipotetizada toma un valor diferente de 0. El estadístico de prueba, el z calculado, se calculará de esta manera: la diferencia de proporciones muestrales en el numerador menos la proporción hipotetizada, y en el denominador la raíz cuadrada de la proporción muestral 1 por 1 menos la proporción muestral 1 entre el tamaño de muestra N1 más la proporción muestral 2 por 1 menos la proporción muestral 2 entre el tamaño de muestra N2. Y este estadístico prueba también tiene una distribución normal con una media de 0 y una varianza de 1, en donde P sombrero 1 y P sombrero 2 representan las proporciones muestrales respectivas. Como están ustedes viendo, tienen dos formas de calcular el estadístico de prueba: cuando P sub 0 es igual a 0 y cuando P sub 0 es diferente de 0. Y debemos considerar algunos supuestos para poder hacer las pruebas de hipótesis respectivas. Las muestras deben ser tomadas al azar y N por P tiene que ser mayor o igual que 5 y N por 1 menos P tiene que ser mayor o igual que 5 para cada una de las muestras. Estas son las condiciones o los supuestos que nos permiten realizar este tipo de prueba de hipótesis. Ejemplo: un equipo de ingenieros químicos tiene conocimiento que el Lipitor es un fármaco que se utiliza para controlar el colesterol. En ensayos clínicos del Lipitor, 124 sujetos fueron tratados con el medicamento y 270 sujetos recibieron un placebo. De los que fueron tratados con Lipitor, 7 desarrollaron infecciones, y de los que recibieron un placebo, 27 desarrollaron infecciones. Utilice un nivel de significación de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que la tasa de infecciones para los individuos tratados con Lipitor es menor a la que recibieron un placebo. En caso de que la afirmación sea cierto, el equipo de químicos recomendará usar el fármaco Lipitor. Solución: lo haremos con las 5 dimensiones, siendo la primera dimensión la interpretación. Determinar si el equipo de químicos recomendará usar el fármaco Lipitor para controlar el colesterol. En la segunda dimensión, que es representación, indicaremos las variables, siendo la variable 1 número de sujetos que fueron tratados con Lipitor y desarrollaron infecciones. Variable 2, número de sujetos que recibieron un placebo y desarrollaron infecciones. Los parámetros: el parámetro 1, proporción de sujetos que fueron tratados con Lipitor y desarrollaron infecciones. Parámetro 2, proporción de sujetos que recibieron un placebo y desarrollaron infecciones. La herramienta estadística a utilizar es la prueba de hipótesis de diferencia de proporciones. Planteo de hipótesis. En la hipótesis nula lo podemos plantear de la siguiente manera: que la proporción de sujetos que fueron tratados con Lipitor y desarrollaron infecciones es mayor a la proporción de sujetos que recibieron un placebo y desarrollaron infecciones. O pueden plantearlo de esta forma también: la diferencia de las proporciones mayores o iguales que 0. Como ustedes están viendo, el P sub 0, la proporción hipotética en este caso, es igual a 0.
Y la hipótesis alterna es igual. La proporción de sujetos que fueron tratados con Lipitor y desarrollaron infecciones es menor a la proporción de sujetos que recibieron un placebo y desarrollaron infecciones. O pueden hacerlo la diferencia de las proporciones menor que 0. No se olviden que la hipótesis alterna es la hipótesis de la investigación. Es lo que se quiere encontrar en el estudio. Como en este caso, lo que se busca es corroborar si la proporción de sujetos que fueron tratados con Lipitor y desarrollaron infecciones es menor a la proporción de sujetos que recibieron un placebo y desarrollaron infecciones. Eso es lo que se busca en este problema. Nivel de significación alfa 0.05. En la tercera dimensión, que es el cálculo, haremos lo siguiente. Tenemos los tratamientos con Lipitor y con el placebo. Infectados. Con Lipitor 7 y con placebo 27. No infectados 117 con Lipitor y 243 con placebo. Los tamaños de muestra: 124 fueron tratados con Lipitor y 270 fueron tratados con placebo. Por lo tanto, para encontrar las proporciones muestrales lo hacemos de la siguiente manera. El 7 se divide entre el 124 y eso nos da 0.056. Y la proporción muestral con placebo es dividen 27 entre 270 y obtienen 0.1. Calcularemos la proporción agrupada. P raya. Los éxitos en la muestra 1 más los éxitos en la muestra 2 sobre los tamaños de la muestra. Los éxitos en la muestra 1 es 7, que está colocado acá, y en la muestra 2 es 27, que está colocado en esta posición. Y eso lo dividimos entre el tamaño de muestra N1, que es 124, más el tamaño de muestra N2, que es 270. Y al hacer la división nos da un resultado de 0.0863, la cual representa la proporción agrupada. Calcularemos el valor estadístico de la prueba. Utilizamos esta fórmula porque sabemos que la proporción hipotetizada es igual a 0, en donde en el numerador colocamos la diferencia de proporciones muestrales, es decir, el 0.056 menos el 0.100. Y en el denominador, la proporción agrupada por 1 menos la proporción agrupada entre el tamaño de la muestra N1. 0.0863 por 1 menos 0.0863 entre 124. Más 0.0863 por 1 menos 0.0863 entre el tamaño de muestra 2. Obtenemos que el Z calculado es igual a menos 1,43, el cual representa el valor estadístico de la prueba. El valor crítico de la prueba. Como estamos observando, nosotros tenemos una prueba unilateral izquierda. El Z crítico, que lo calculamos por la inversa normal estándar en el Excel, y acá me piden la probabilidad y colocamos la probabilidad que está a la izquierda, que es 0.05, y después que reemplazamos el valor crítico de la prueba es menos 1.645. Entonces, la región crítica, es decir, la región en donde se va a rechazar la hipótesis nula, va de menos infinito a menos 1.645. En la cuarta dimensión, que es el análisis, hacemos lo siguiente. El Z calculado, que es menos 1,43, no pertenece al intervalo de menos infinito a menos 1,645,
Si no pertenece a este intervalo, entonces la decisión que debemos tomar es no rechazar la hipótesis nula. El z calculado se encuentra en la región de no rechazar la hipótesis nula. Y podemos concluir, con un 5% de nivel de significación, no hay evidencia estadística para afirmar que la proporción poblacional de sujetos que desarrollaron infecciones sea menor para aquellos que fueron tratados con Lipitor que para los que fueron tratados con placebo. Y en la quinta dimensión, que es la argumentación, indicamos lo siguiente. Por lo tanto, como no hay evidencias que el medicamento funcione mejor que el placebo, el equipo de químicos no debe recomendar usar el fármaco Lipitor para controlar el colesterol. Esta es la forma como se desarrolla una prueba hipótesis de diferencia de proporciones. Espero que haya quedado claro. Gracias.